Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Buscamos en nuestras Biblias lo que es el libro de Proverbios. Proverbios, el libro de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Cuando tengan, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor con mayor reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la porción: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y más, vamos a leer otro versículo más. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Oramos. Amado Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Padre, este libro está dado, está reflejado a la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender y a poder tener ese discernimiento acerca de lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por todo lo que ha llegado a nuestra vida, Señor. Y gracias por aquello que vas a permitir que así llegue. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y teníamos en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Amén. Como se nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ahí radica la meditación de este día. ¿Dónde está su principio? ¿Dónde está mi principio? Creo que usted quizás me podrá decir, ya hay muchos que le han perdido el temor o el respeto a Dios. Y usted y yo sabemos que así como terrenalmente los hijos quizás le podamos perder el respeto a nuestros padres, así hay muchos que le pierden el respeto a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el respeto, ya no hay ese valor del respeto, quizás ya no lo estemos inculcando como familia, quizás ya no lo están inculcando, o aunque lo quieran inculcar en las escuelas, quizás los chicos no se dejan guiar, porque ahorita les pueden estar diciendo el valor del respeto es esto y esto, pero a la vuelta que dio la profesora, los alumnos están haciendo cosa diferente. Probablemente estén en alguna reunión y primero que se les pide es el respeto, ¿verdad? Aguardar silencio. Pero como todo joven, ahí no hay silencio. Entonces, ¿qué están haciendo? Han perdido ese valor. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque constantemente puedo ver en una escuela eso. Cuando hacen esos actos cada lunes, y las profesoras, por más que les estén diciendo a los niños, guarden silencio, miren, respeten a su compañerito que está hablando, que es bastante difícil para uno de adulto estar hablándole a ustedes, y ya no se diga a sus compañeros que por primera vez lo hacen. Pero ¿qué está sucediendo? Ahora, hoy en día, quizás nosotros como adultos, no es que le faltemos ya el respeto a nuestros padres, ¿verdad? No es que le faltemos el respeto a alguien más, sino que muchas veces le faltamos el respeto a Dios,
al no guardar su palabra, al no hacer lo que Él quiere. Imagínense que quien escribió la mayor parte de los proverbios fue el rey Salomón, un hombre sabio, un hombre que pidió sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder guiar al pueblo. Ahora, y terminó y respetando a aquel que le había dado todo ese gran conocimiento. ¿Por qué? Porque al pasar de los años, él hizo conforme a las personas, sus esposas, ¿verdad? O sus concubinas, le pedían, y se olvidó de quien le había dado toda esa sabiduría. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Su principio y mi principio está en nuestro Padre Celestial. Su principio a edificar. ¿Pero qué vamos a edificar? Vamos a edificar el temor. Temor no con temblor, ¿verdad? Sino que con un temor de respeto, un temor de obediencia, un temor de que sé que Dios no está presente en el aspecto físico, ¿verdad? Pero sabemos que Él está presente omniscientemente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. No lo vamos a ver físicamente, pero usted y yo sabemos que Él ahí está. Entonces, ese temor a hacer las cosas que a Él no le gustan debe de existir en nuestras vidas. ¿Por qué? No porque como si yo lo hago esto, ya me van a caer 2 cinchazos, como nos dicen, ¿verdad? Nuestros padres nos dicen, si no me obedeces, si no respetas, te van 2 cinchazos. Ellos humanamente lo hacen. El Señor, si no respetas, el Señor sí nos castiga en cierto aspecto, pero ¿qué sucede? No al instante. Nosotros le desobedecemos al Señor, muchas veces le faltamos el respeto, faltamos a la obediencia que debemos de tenerle. Pero como la palabra lo dice, que Él es grande en misericordia, pero también dice que es lento para la ira. Entonces, eso es parte de lo que el ser humano le da vuelta y dice, sí, pero es que Dios es amor, pero es que Dios es esto, sí, pero se nos olvida la contraparte del versículo. Y por eso es que muchas veces le fallamos a Dios. Por eso es que muchas veces, como dice un refrán por ahí, hacemos nuestro agosto. Pero que no se nos olvide que nuestro principio debe de ser el temor a nuestro Padre Celestial. Dice la segunda parte, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿A qué viene? A que les mencioné a los jóvenes o a los chicos que no hacen caso. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos no hacen caso? Viene el castigo, viene la reprensión. Por lo tanto, nosotros, conocedores de la palabra del Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer? Alejarnos de todo aquello que al Señor no le agrada. Ahora, cuando ya tenemos al Espíritu Santo y Él nos va redarguyendo y nos va mostrando lo que a Dios no le agrada, obedientemente nosotros, sin esperar que nos llegue un castigo, buscamos el camino recto. Ahora, vamos al libro de Job, capítulo 28 y versículo 28. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando acerca de el temor a Jehová. Job 28, capítulo 28, versículo 28, ¿verdad? Dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría.
y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué estamos buscando constantemente? Nosotros buscamos la sabiduría, pero la sabiduría, dice la palabra, que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios. Y Él la da en abundancia. Pero también nos está diciendo que adquirimos sabiduría, y al adquirir sabiduría también nos da la oportunidad para apartarnos del mal, para apartarnos de todo aquello que en algún momento nos pueda hacer daño. Apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, quizá nosotros bromeemos respecto a la inteligencia, ¿verdad? Y digamos, o en alguna vez hayamos dicho, ay, porque yo no soy tan inteligente como lo es fulano. Pero no, mis hermanos, Dios a ustedes y a mí nos ha dado la inteligencia y nos da la capacidad de que siga creciendo ese coeficiente intelectual que nosotros tenemos. Cada vez que nosotros aprendemos algo diferente, tenemos la capacidad de irlo aumentando, ese coeficiente intelectual, la cual viene solo de Dios. ¿Será difícil apartarse de los malos caminos? Si andamos sin Cristo, nosotros seguimos por los malos caminos. Pero cuando ya aceptamos a Cristo Jesús, el seguir los buenos caminos no se nos hace difícil. Que probablemente vaya a querer alguien y llegar y le diga, pero mira vos, ahí estás haciendo mal, pero mira vos, lo que estabas haciendo antes, mira, no iba bien. Probablemente sí, pero cuando usted y yo ya tenemos la sabiduría del Señor, eso nos hace apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Humanamente, en nuestro corazón pueda estar lleno de ira, contienda, rencor, amargura, todo eso. Pero cuando la sabiduría viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted le pide a Él que vaya borrando eso que a usted y a mí nos hace separarnos de Él. Ahora, ¿dónde radica el principio? ¿De dónde viene todo el principio? Sino de nuestro Padre Dios. Pero ¿a qué principio estamos llevando o a qué principio estamos hablando? Al principio que Dios nos da y nos permite cuando nos da una oportunidad más de creer en Él. Esa oportunidad que a usted y a mí nos da para ser unas nuevas criaturas. Vámonos a Salmos 111, capítulo 111, versículo 10. ¿Amén? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los versículos que estamos leyendo o que estamos viendo nos están repitiendo acerca de la sabiduría. ¿Y a quién fue dado o para quién fue dado este texto? En aquel tiempo, para el pueblo de Israel. Ahora constantemente está para usted y para mí. Para que podamos ver, para que podamos entender que si le tememos, respetamos a Dios,
Él nos da el buen entendimiento para podernos apartar de lo que a Él no le agrada. Él hizo, en aquel tiempo, rescató a su pueblo de muchas veces que fue, ¿cómo se dice?, oprimido por los otros pueblos. Cada vez que a ellos se les olvidaba lo que Dios había hecho por ellos, Dios les permitía caer en esclavitud. Cuando ellos entendían que habían desagradado a Dios, entonces Dios les permitía volver a ser libres. Ahora, pero libres, usted y yo, ¿libres de qué? Usted y yo hoy en día somos libres de todo pecado. Pecado que en aquel momento nos tenía esclavos a una vida quizás oprimida en depresión, quizás en situaciones difíciles, porque usted y yo tenemos, ¿qué le digo? Venimos, o Dios nos ha sacado de diferentes lugares, ¿verdad? Y quizás estábamos pasando por problemas difíciles, pero los cuales Dios permitió que pudiésemos encontrar ese principio, el amor de Dios. En el que encontramos el amor que Dios nos dio para darnos la salvación. Al tener ese entendimiento, usted y yo hemos logrado mucho. Al descubrir ese principio, ahora usted y yo gozamos de una vida eterna en Cristo Jesús. Pero hermanos, ¿qué tan difícil puede ser encontrar ese principio? En Proverbios 9:10 igual nos está hablando acerca de la sabiduría. Y este va a ser nuestro último versículo de hogar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ese respeto que usted y yo le debemos de tener a Dios, esa obediencia que usted y yo le debemos de tener a Dios, esa reverencia nos da la oportunidad de podernos apartar, porque hemos encontrado la inteligencia. Ahora, ¿se recuerdan de la parábola de aquel juez injusto que constantemente una madre iba a abogar por su hijo? Y ese juez dijo: no le temo a Dios, porque no le tenía el temor a Dios. Pero al final comprendió que como la madre constantemente estaba pidiendo misericordia por su hijo, hizo lo que debía de hacer, hizo justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no respetan a Dios, pero cuando los están, como nosotros decimos, puyando constantemente, así decimos nosotros, puyando constantemente, entonces ellos dicen: voy a hacer para que me deje de molestar. Pero hermanos, no es eso, que para que lo deje de molestar, no. Porque en algún momento todos llegamos al conocimiento pleno de que es Dios quien nos permite estar en el lugar en el que estamos. Llegamos al entendimiento de que si a Dios no le place, hoy usted y yo no estuviéramos aquí. Si a Dios no le hubiera placido, fuera otro que estuviera en este lugar. Pero gracias a la misericordia y a la voluntad de Dios, usted y yo hemos gozado de un día más de vida. Porque usted y yo hemos gozado de una oportunidad más para ver esas bondades que Él permite que lleguen a nuestra vida.
el principio, hemos encontrado el amor de Dios. Hemos encontrado ese principio en el que nos muestra el verdadero amor. Ese amor inagotable, ese amor dulce y grato que nadie más lo puede dar. Por medio de ello también encontramos una vida diferente. Y las personas pueden ver en usted y en mí, bajo la cobertura por la cual estamos, bajo la misericordia de Dios, cómo Él ha transformado nuestra vida, cómo Él está trabajando en usted y en mí, cómo Él está trabajando y transformando y permitiendo que nos podamos recuperar. Si venimos o hemos salido de alguna situación de dolor, pero con el amor de Dios usted y yo recuperamos esas fuerzas. ¿Para qué? Para seguir adelante, confiando en su bondad, confiando en su amor, confiando en que Él es el único que nos brinda la esperanza, la salvación y la vida eterna. Que el Señor me le bendiga. Amado Señor, gracias, porque sabemos, Padre, que solo en ti podemos encontrar lo que nos hace falta. Solo en ti, Padre mío, depositamos a nuestra familia, a cada uno de nuestros seres queridos, para que seas tú fortaleciendo en el momento justo la oportunidad, Padre Santo, de que ellos puedan encontrar tu amor. Señor, hay muchos que quizás te faltan o han perdido el respeto hacia ti, así como quizás han perdido el respeto a sus padres terrenales. Pero Padre, sabemos que tú eres el único que da la sabiduría para poder encontrar ese camino, Señor, ese camino recto, ese camino de justicia. Ahora, Padre, si hay alguien que nos ha escuchado, que nos ha visto y que ha querido y ha comprendido que solamente en ti podemos tener esa sabiduría, que solo en ti podemos encontrar ese temor, y está con esa necesidad de entregarle tu corazón, su corazón, a tu Hijo, a ese Hijo que tú diste para darnos salvación y vida eterna. Señor, hasta ahí donde está ese amigo, le invitamos a que repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Amigos, si usted ha nacido de nuevo, le invitamos a que busque un lugar